Ok, siendo las 8:30, vamos a dar inicio a la clase entonces, sobre uno de los tópicos más interesantes de este semestre. En esta primera diapositiva les he querido poner algunas estructuras ¿qué es lo que tienen en común? Este es Chichén Itzá, las famosas pirámides de Egipto, la muralla china y nuestro Machu Picchu. Lo que tienen en común es que a pesar del tiempo siguen vigentes todavía. ¿Y eso qué tiene que ver con la clase? Ahora lo vamos a ver. El título de la clase del día de hoy es Electrocardiografía y algunas palabras con respecto a la electrofisiología. Me gusta iniciar esta clase con este dicho por Thomas Lewis, que es uno de los íconos o padres de la cardiología moderna, que él decía: está próximo el tiempo, si es que no ha llegado aún, que un examen cardiológico será considerado incompleto si este nuevo método, se refiere a la electrocardiografía, se omite. Creo que ustedes en sus prácticas seguramente están con sus profesores viendo no solamente el cuadro clínico del paciente, sino además el electrocardiograma. Cuando un residente de cardiología hace una historia clínica de un paciente, después de ver el examen neurológico, que generalmente es el último ítem que desarrollamos, ponen ellos ahí la descripción del electrocardiograma. Esto haciendo honor a lo que ya había predicho ya hace mucho tiempo Thomas Lewis sobre este examen. Bueno, diríamos algunas palabras con respecto a esto. A modo de introducción, Willem Einthoven es un holandés nacido en Java, de padres holandeses, un electrofisiólogo que ganó el premio Nobel en el año 1924 por sus estudios e invención sobre el electrocardiograma. Aquí lo vemos con la familia, con la madre, con la esposa. Los primeros equipos que desarrolló Einthoven eran pues monstruosos. Si ustedes recuerdan cómo eran hasta hace poco algunos teléfonos celulares y cómo son ahora, en la década de los 50 las computadoras ocupaban habitaciones completas y tenían una potencia mucho menor que cualquiera de los teléfonos que tienen ustedes. Entonces, el primer equipo de electrocardiografía, este es por supuesto Einthoven, que se inventó, era gigantesco. Pesaba más de 1/4 de tonelada. Ocupaba 2 habitaciones y ahora lo pueden ustedes cargar con una sola mano. Requería 5 personas para su manejo. Ahora se requiere una sola persona medianamente entrenada. Y su aplicación, pues esto hacía que su aplicación clínica fuera sumamente complicada. Pero requería pues una enorme cantidad de energía eléctrica y tuvo que conectarse a una estación eléctrica que se encontraba a 1,5 kilómetros de distancia del hospital. ¿Se imaginan ustedes ponerse el electrocardiógrafo a 1,5 kilómetros, a 15 cuadras del hospital? En donde el paciente debería colocar manos y pies, vamos a ver que las del lado izquierdo, dentro de grandes cubetas que contenían una solución conductora. Ahora utilizamos un poco de gel solamente para esto. Por supuesto que la energía eléctrica no era gratis y esto le creaba un dolor de cabeza no solamente al director del hospital, de aquel hospital, sino en general, tanto al laboratorio como al departamento de medicina. El último jefe, un poco celoso del éxito de Einthoven, se negó a pagar esa sobrecarga de energía eléctrica, por lo que fue más complicado la utilización del equipo. Entonces, como les decía, había que meter manos, pies en esas cubetas para el registro. En aquella época, el electrocardiógrafo, cuando aparece, compite con el examen que estaba de moda, que era el electrómetro capilar. El electrómetro capilar, como muchas cosas en la vida, apareció y luego desapareció, no rindió muy buenos frutos, y este equipo del electrómetro utilizaba las siglas del abecedario para asignar sus ondas y comenzaba con el A, B, C, D. Einthoven comenzaría, estos son los
más o menos el registro que conseguía Einthoven, era muy parecido al que tenemos ahora, sino las ondas con las letras que comenzaban luego de la mitad del abecedario, para que no, él pensó que de repente el electrómetro iba a seguir evolucionando, iba a seguir creciendo y que iba a ocupar más letras del abecedario. Y para no chocar con él, entonces comenzó con la letra P, de tal manera que las ondas del electrocardiograma vienen en orden alfabético, P, Q, R, S, T, y luego veremos que por aquí aparece una onda descrita más tardíamente, que es la onda U. Entonces ya comenzando el siglo XX, fíjense, hace más de 100 años, ya estaba publicando ya artículos sobre extrasístoles, sobre el chauvinismo, sobre hipertrofia ventricular, sobre flúter auricular. Y ya en 1908 continúan las publicaciones y ya empieza a entender que la onda P, por ejemplo, corresponde a la activación auricular y que la onda Q es parte de la activación ventricular, es decir, dándole cimiento a lo que conocemos ahora sobre la electrocardiografía. Muy bien, la empresa Edelman en aquella época se interesó por comercializar el equipo de Einthoven y le daba por $25 por cada unidad vendida, es decir, prácticamente nada. Claro, usted me dirá que $25 en esa época era mucho más valioso que ahora, pero para lo que se inventó, pues en realidad es muy poco dinero. La ventaja de Edelman es que hizo algunos cambios, enriqueció el electrocardiógrafo de Einthoven, pero se negó a reconocer los derechos de autor. Entonces Einthoven lo que hace, le vende su idea al hijo de Charles Darwin, quien tenía una empresa que es la Cambridge Scientific Instrument Company. Y ellos le agregan estas plaquitas, le agregan estos chuponcitos que luego serían tal y como los conocemos ahora. Lo cierto es que Einthoven fallece en 1930 sin enterarse de que estos equipos de electrocardiografía se difundirían por todo el mundo y que prácticamente no hay hospital o no hay centro de salud que no conste con un equipo como el que él había diseñado. Entonces fallece poco tiempo después de haber ganado el premio Nobel y sin ver cómo el mundo entero le agradecería por el equipo que él inventó. Entonces, hecha esta introducción y un poco el reconocimiento al genio de Einthoven, vamos a hablar hoy día sobre el tema que es el electrocardiograma. Viene a ser el registro gráfico de los potenciales eléctricos que produce el corazón. Es decir, el corazón genera una corriente biológica producto de un flujo de iones, es una corriente iónica que se transmite a la superficie de la piel y esta es registrada por un equipo que vamos a llamar electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo entonces cuenta con varios cables, como ven acá, algunos chuponcitos, que terminan inscribiendo un trazado con 12 derivaciones. Las primeras 6 derivaciones son llamadas derivaciones de miembros o de extremidades porque se colocan en los miembros superiores y miembros inferiores, y las otras 6 derivaciones son llamadas precordiales porque se colocan unos chuponcitos en el precordio del paciente, en las zonas como están puestas acá. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Ese es el cardiógrafo, estos son los brazaletes que van en los miembros del paciente, los chuponcitos que se colocan en el pecho del paciente y los cables que van a ir tanto a los brazaletes como a los chuponcitos. Entonces, hemos dicho que hay dos tipos de derivaciones que vamos a ver en un electrocardiograma estándar, las que llamamos de extremidades, porque se colocan los brazaletes en brazos y piernas, y las llamadas precordiales. Las derivaciones de extremidades corresponden al llamado plano frontal, y que son de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. ABR es
una derivación monopolar porque está en el brazo derecho, en el brazo izquierdo del left y en la pierna izquierda. De 1, de 2 y de 3 son derivaciones bipolares. Las derivaciones precordiales son estas que están acá, van asignadas con el V1 hasta el V6. Fíjense dónde se colocan las derivaciones. V1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal derecha. En su contraparte está V2. V4 está ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. V3 está al medio entre V2 y V4. V5 también es en el quinto espacio, pero en la línea axilar anterior. Y V6 está en el quinto espacio, línea axilar media. Entonces los chuponcitos son colocados entre B4 y B5 siguiendo este orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos en el cuarto espacio, estos en el quinto espacio. El único que queda al medio, prácticamente sobre la costilla, es el B3. Estas derivaciones corresponden al llamado plano sagital, porque es o plano horizontal. Tenemos un plano frontal y un plano horizontal. Aquí podemos ver también cómo se colocan las derivaciones, 1, 2, 3, yendo hasta el lado, hasta el 6. ¿Son las únicas derivaciones que tomamos? No. Podemos tomar algunas otras como son las derivaciones derechas, como están acá, B3R, B4R, están en la misma posición del B3 izquierdo y B4 izquierdo, pero hacia el otro lado. Y el colocar la letra R final implica que están hacia el lado derecho. Recuerden ustedes que todo esto es literatura sajona, y B3R significa B3R derecho del inglés right. También podemos irnos hacia atrás, sí, tomar también derivaciones posteriores, como B7, B8, incluso B9, como vamos a ver. B7, ¿dónde estaría? En el quinto espacio intercostal izquierdo, pero en la línea axilar posterior, mientras que B8 está en la línea medio escapular. Estas son las derechas, B3R, B4R, B5R y B6R. Es decir, es lo mismo que vemos en el lado izquierdo, pero colocado en el lado derecho. ¿Y cuándo los utilizo? Cuando sospecho infarto del ventrículo derecho. Normalmente el electrocardiograma estándar, al que hemos mencionado, fundamentalmente ve al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la estrella de todo esto. Entonces, no ve prácticamente el ventrículo derecho, ni siquiera de casualidad. Entonces, cuando yo sospecho infarto del ventrículo derecho, porque el paciente viene con dolor precordial, viene con hipotensión, viene con ingurgitación yugular y con pulmones limpios, voy a pensar en infarto del ventrículo derecho. En ese caso, voy a ampliar mis derivaciones y tomar precordiales derechas. Igual, cuando pienso que el infarto es de cara posterior, que tampoco la ve no ve el electrocardiograma, entonces puedo tomar B7, B8 y B9. Como le dije, B7 está en dónde? En la línea axilar posterior. B8, ¿dónde está? En la línea escapular media. Y B9 muy pegada a la columna. Línea paravertebral. En resumen, un electrocardiograma estándar tiene 12 derivaciones, 6 denominadas de miembros y 6 precordiales. Estas de miembros miran el plano frontal, las otras miran el plano horizontal. Recordemos que el corazón es un órgano tridimensional y que en un intento de ver todas las caras de esas 3 dimensiones es que el electrocardiograma se sustenta en el uso de estos dos planos, el frontal y el horizontal. En el horizontal ya hemos visto que todas son unipolares, desde el B1 al B6 ya vimos las ubicaciones, y en el plano frontal hay derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3, y derivaciones unipolares como ABR, ABL y ABF. Ahora hablemos un poquito del papel con el que se registra. El papel de electrocardiografía es un papel milimetrado, cuadriculado. Esto significa que cada cuadradito pequeñito tiene la altura y la base son iguales, porque es un cuadrado, y en la línea horizontal medimos tiempo y en la línea vertical medimos voltaje. ¿Cuánto vale un cuadradito pequeñito?
de 1 milímetro en altura vale 0.1 milivoltios. ¿Cuánto vale el cuadradito en el sentido horizontal? En el sentido horizontal, este milímetro que lleva tiempo equivale a 0.04 segundos. Van a ver ustedes también que los cuadraditos chiquititos están agrupados, como pueden ver aquí, en cuadrados un poquito más grandes, como se ve aquí mejor. Obviamente, si este cuadrado tiene 5 cuadraditos pequeñitos en el sentido horizontal, el tiempo será de 0.20 segundos. Y en el sentido vertical será 0.5 milivoltios. Entonces, si yo agrupo 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes, 5 por 0.20 será 1 segundo. Entonces, de esta línea hasta esta línea hay 5 cuadrados grandes. Quiere decir que de aquí a aquí hay 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Muy bien. Ahora algunas palabras de electrofisiología antes de entrar de lleno a ver las líneas del electrocardiograma. Esta diapositiva intenta representar lo que es la membrana celular, que como ustedes muy bien saben es una membrana de característica de semipermeabilidad. Eso impide que los iones corran de un lado hacia otro siguiendo la gradiente de concentración. Por ejemplo, en el extracelular abunda el cation más importante, es el sodio. En cambio, miren ustedes en el intra hay poquito sodio. El sodio debería meterse siguiendo la gradiente de concentración, pero no lo hace porque esta membrana lo impide. Y al revés, miren el potasio. El potasio es el cation más importante en el intracelular y tiene una baja concentración en el extracelular. Entonces, el potasio debería salir siguiendo la gradiente de concentración. ¿Pero por qué no lo hace? No lo hace porque la membrana se lo impide. Entonces, lo normal es que esta membrana celular cree una asimetría de concentración iónica diferente en el extra que en el intracelular. Esto hace que si yo mido la carga eléctrica de la célula, del intracelular, voy a ver que tengo menos cargas negativas que positivas. Entonces, si yo mido la carga eléctrica de una célula en reposo, voy a ver que el valor es de menos 70. Algunos en la literatura van a encontrar que dice menos 90. No importa. Esta carga eléctrica de la célula en reposo se denomina potencial de membrana. Entonces, ¿qué es el potencial de membrana? Es la carga eléctrica de una célula en reposo que tiene una simetría de concentración iónica producido por esas características de semipermeabilidad de la membrana celular. Entonces, nuevamente, un poco más de lo mismo, el intracelular con un potasio muy importante y el extracelular con un sodio muy importante, igual que el cloro. Muy bien. Un poco hablando de gradiente químico y gradiente eléctrico, bueno, vamos a pasar esto. Y el siguiente punto es el potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? La célula cuando es estimulada, como acá, cuando es estimulada, inmediatamente comienza a activar los canales iónicos que tiene. Voy a regresar unas diapositivas un poco atrás, y estas figuritas representan los canales iónicos. Este sería el canal de sodio, y este sería el canal de potasio, que normalmente están cerrados y no permiten el ingreso de los electrolitos ni la salida de los mismos. Pero cuando la célula se activa, se estimula por un impulso eléctrico, los primeros en abrirse son los canales de sodio, los llamados canales rápidos de sodio. Entonces, recordemos que el sodio es más importante en el extracelular e ingresa con mucha rapidez al intracelular, llevando sus cargas positivas. Esto hace que la carga del intracelular se comience a ser positiva, hasta llegar más o menos a más 20 milivoltios. Una vez que inscribe esta línea, esto vamos a llamar fase cero. Entonces, ¿qué es la fase cero? Es la fase inicial del potencial de acción que se genera por la apertura de los canales rápidos de sodio y el ingreso de este catión llevando sus cargas positivas
al intracelular. Luego viene la fase 1, que es esta donde está señalando mi marcador, donde ya empiezan a abrirse algunos canales de potasio, y el potasio sale llevándose cargas positivas, y esto negativiza un poquito esta onda, es por eso que la fase 1 es negativa. Entonces la fase 1, ¿qué es? Representa la salida de los iones de potasio en pequeña cantidad. Luego viene una fase de meseta, que es la fase 2. En la fase 2 ya vamos a ver que ingresa el calcio, importante para el fenómeno contráctil, y se aperturan otros canales de sodio, que son llamados canales lentos de sodio. ¿Y esto para qué nos va a importar? Nos va a servir sobre todo cuando vemos disquemia miocárdica, cómo estos canales se quedan mucho tiempo abiertos e ingresa demasiado sodio. Y el sodio jala calcio, y si queda mucho calcio en el citosol, va a alterar la función diastólica del corazón. Esto lo vamos a ver sobre todo cuando hay enfermedad coronaria. Luego, ya el potasio se activa con más fuerza, salen los canales se aperturan todos los canales de potasio, el potasio sale con mucha rapidez hacia afuera, se lleva sus cargas positivas y vuelve a negativizarse el intracelular hasta el final de la fase 3, en donde la electronegatividad de la célula es igual que al inicio, pero con una concentración iónica muy diferente. En este punto, la célula tiene mucho sodio, mucho calcio y poco potasio. Entonces, en la fase 4, la célula se va a encargar de retornar a su basal, utilizando las bombas de sodio-potasio, que son ATPasa dependientes. Entonces, se requiere un consumo de energía. Esto me permite entender por qué en la fase 4, que viene a ser la diástole del miocito, se consume más oxígeno que en la fase sistólica. Muy bien, entonces, resumiendo, la fase 0, apertura de canales rápidos de sodio. Fase 1, una salida rápida de potasio. En la fase 2 están los canales lentos de sodio y también los canales de calcio. La fase 3 representa la salida y la activación de los canales de potasio y la salida del potasio hacia el exterior. Y en la fase 4, la utilización de las bombas de sodio y potasio para retornar a la concentración iónica basal previa al estímulo. Entonces, esta línea que está acá se denomina potencial de acción. Y el potencial de reposo es el potencial que medimos antes que la célula sea estimulada. Esta diapositiva es para ver la correlación entre el potencial de acción. La célula primero se activa eléctricamente y luego viene el fenómeno mecánico. Es decir, y este concepto va a ser importante, sobre todo cuando hablemos de paro, entender que en el miocito el fenómeno eléctrico precede al fenómeno mecánico. Primero ocurre el potencial de acción y después recién se contrae el miocito. Una vez que acaba la despolarización, comienza el fenómeno opuesto, que es la repolarización ventricular, es decir, regresar a la línea basal, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, esta es una célula en reposo. Miren cómo comienza la despolarización y finalmente cómo viene la repolarización, regresando nuevamente al inicio, a la etapa basal. El sistema de conducción no ha aparecido de la noche a la mañana. Es la contribución de una serie de íconos de la cardiología y que han dejado sus nombres en las partes del mismo. Por ejemplo, el nodo sinusal también es llamado nódulo de Kate y de Flack. Kate y Flack son los que lo descubrieron. El nodo auriculoventricular también recibe el nombre de Aschoff-Tawara, que son los que encontraron este nodo auriculoventricular. Por supuesto, el doctor His descubrió el as que lleva su nombre. La rama derecha y la rama izquierda, que se divide en dos partes, sobre todo la parte anterior izquierda, descrita
más recientemente por un argentino, Mauricio Rosenbaum, en el año 68, y finalmente estas fibras terminan arborizándose en las llamadas fibras de Purkinje, que son las que entran en contacto directamente con los miocitos. Entonces, nodo sinusal, nodo AB, haz de His, rama derecha, rama izquierda con sus dos secciones, anterior izquierda, posterior izquierda, y finalmente las fibras de Purkinje. Estos son los componentes del sistema de conducción tal y como lo conocemos actualmente. Este diapositivo es para mostrarles cómo es el potencial de acción. Si ustedes ven lo que hemos visto en las diapositivas previas, este es el potencial de acción que hemos estudiado el día de hoy. ¿Y a quién corresponden? A los músculos comunes y corrientes, tanto el músculo ventricular como el músculo auricular. Miren ustedes que tienen más o menos la misma forma. Es decir, la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Pero miren ustedes qué diferente es el potencial de acción de las células marcapaso. En el nodo sinusal es como un domo, en el nodo auriculoventricular también es como un domo. No solamente cambia la morfología, sino que también el catión más importante. El catión más importante para las células marcapaso es el calcio, no es el sodio. Finalmente, para recordar, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda con sus dos subdivisiones y finalmente las fibras de Purkinje. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? No, doctor, todo claro hasta el momento. Muy bien. Este diapositiva es, si entienden esta diapositiva, ya ganamos casi todo. Así que presten mucha atención. A ver, ese que está jugando con el teléfono, deje un ratito el teléfono. Este es el resumen prácticamente de toda la clase. Hemos dicho que la activación la inicia el nodo sinusal. Ya dijimos que el nodo sinusal está ubicado en la aurícula derecha, en el techo de la aurícula derecha, muy cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Activa las aurículas. Aquí estas flechitas son las que están mostrando cómo sale la activación. Obviamente, por razones anatómicas, se activa primero la aurícula derecha y luego se va a activar la aurícula izquierda. Aquí en amarillo ya están pintadas las dos aurículas activadas. Una vez que se activan las aurículas, esto se representa en el electrocardiograma como la onda P. Entonces, la onda P es la primera onda del electrocardiograma que representa la activación de las aurículas, en este caso iniciada por el nodo sinusal. Una vez que llega el impulso aquí al nodo B, también ubicado en la aurícula derecha, pero ya no en el techo, sino en la base de la aurícula, muy cerca del tabique interauricular, muy cerca del anillo tricuspidio, recibe el impulso que viene del nodo sinusal y lo detiene. ¿Por qué? Porque si el impulso pasara con mucha rapidez de aurículas a ventrículos, las aurículas y los ventrículos se estarían despolarizando de manera simultánea. Pero esto no ocurre. Esta asimetría en el tiempo, primero las aurículas y luego los ventrículos, se debe gracias a la acción del nodo AB de retardar este impulso eléctrico. Este retardo fisiológico del impulso eléctrico a nivel del nodo AB se inscribe en el electrocardiograma como esta línea que se llama segmento PR. Luego el impulso pasa primero al septum, luego a las paredes libres y finalmente a las bases. Es decir, hay tres tiempos para la activación ventricular: septum, paredes libres y bases. Cuando se inscribe el septum, esto configura la primera onda negativa, que es la onda Q. Cuando se activan las paredes libres, esto configura la onda R. Y cuando se activan las bases, esto configura la onda S. Entonces ya un poquito de terminología para ustedes. Toda deflexión positiva que va hacia arriba se denomina onda R. Toda deflexión negativa que está antes de la onda R se denomina Q. Toda deflexión negativa que está después de la onda R se denomina S.
Entonces, a este complejo formado por 3 ondas lo llamamos complejo QRS. Entonces, aquí acaba la despolarización ventricular con la activación de los ventrículos y la inscripción del complejo QRS. Luego viene el fenómeno opuesto, que es la repolarización ventricular, que está conformado por el segmento ST y la onda T. Entonces, repasemos rápidamente. ¿Qué hemos dicho que es el electrocardiograma? Onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST y la onda T. ¿Qué es la onda P? La despolarización auricular, que es el segmento PR, el retardo fisiológico a nivel del nodo auriculoventricular, que es el complejo QRS, es la despolarización ventricular. ¿Y qué representan el segmento ST y la onda T? A la repolarización ventricular. Entonces, cuando sus profesores digan cómo está, o les pregunten cómo está la repolarización ventricular, se está refiriendo tanto al segmento ST como a la onda T. Muy bien. ¿Qué vamos a medir entonces en un electrocardiograma? Vamos a medir la onda P, vamos a medir el intervalo PR. El intervalo PR es la suma de la onda P más el segmento PR. Y el otro intervalo que vamos a medir es el intervalo QT, que inicia desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Entonces vamos a hacer un pequeño estudio de cada una de estas ondas. Dijimos que la primera onda que activa el sistema es cardiovascular, que es la onda P. La onda P entonces es la primera onda que da inicio al ciclo cardíaco y representa la activación de las aurículas. Entonces, volvemos a repetir, la onda P es la primera onda con la que se inicia el electrocardiograma y representa la activación auricular. La onda P tiene esta forma de domo y decimos que esta primera parte, es la rampa ascendente de la onda P, corresponde a la activación de la aurícula derecha. Y no extraña porque la aurícula derecha es la primera en activarse, porque el nodo sinusal está en la aurícula derecha. Y decimos que la rampa descendente de la onda P corresponde a la activación de la aurícula izquierda. Entonces, si bien esto es de ambas aurículas, podemos decir que esto es aurícula derecha y esto es aurícula izquierda. Es importante recordar esto cuando se habla de crecimiento de cavidades auriculares. Dijimos que luego de la despolarización venía la repolarización, en este caso de la aurícula. No se puede ver porque generalmente ocurre a este nivel. Y el complejo ocurre hasta que es enorme, con una gran cantidad de fuerzas eléctricas, no permite ver la repolarización. Es decir, vuelvo a repetir, la onda P, ¿qué representa? La despolarización auricular. ¿Y tiene repolarización? Tiene teóricamente una onda negativa opuesta que se denomina onda TP. ¿Y se observa? No, generalmente no se observa en un electrocardiograma normal porque en el tiempo ocurre en el momento que está ocurriendo el complejo QRS y el complejo QRS oculta esta onda. Entonces, el ritmo normal de las personas es llamado ritmo sinusal porque es el nodo sinusal quien lo inicia. Es el ritmo normal del corazón. Pero ¿qué requisitos deben cumplirse para decir que estamos frente a un ritmo sinusal? Primero, tenemos que identificar a las ondas P, que debe ser positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR. Estoy hablando del plano frontal, es decir, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABR. En todas la onda P es positiva, excepto en ABR. Segunda característica, la onda P debe preceder al complejo QRS. Es decir, la onda P va primero, porque van primero las aurículas y luego vienen los ventrículos. Los intervalos entre onda R y onda R deben ser constantes. El intervalo PR, es decir, la suma de la onda P más el segmento PR, debe ser constante
y debe tener un valor que va entre 0.12 y 0.20 segundos. Y finalmente que la frecuencia cardíaca medida debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Qué ocurre si tiene más de 100? Ya no decimos ritmo sinusal, decimos taquicardia sinusal. Y si tiene menos de 60, decimos bradicardia sinusal. Lo siguiente que vamos a ver en el electro es el intervalo PR. Ya hemos dicho cuál es la diferencia entre intervalo PR y segmento PR. El segmento PR es este retardo fisiológico que vimos que ocurre a nivel del nodo auriculoventricular. Pero cuando hablamos de intervalo PR, hablamos de la suma de la onda P más el segmento PR. El valor normal de ese intervalo PR va de 0.12 a 0.20 segundos. Si tiene menos de 0.12 segundos, decimos PR corto. Y esto es un acompañante de los llamados síndromes de preexcitación, como el Longano-Levin o el Wolff-Parkinson-White. Si el intervalo PR está en el otro extremo y supera de 0.20 segundos, a eso vamos a llamar bloqueo auriculoventricular de primer grado. Motivo de otra clase. Luego del intervalo PR va a venir el complejo QRS. Hablemos un poco de nomenclatura. Cuando escribimos una Q minúscula, estamos implicando que la onda Q es pequeñita. Cuando ponemos una R mayúscula, estamos implicando que la onda R es importante. Y cuando ponemos una S mayúscula, también estamos diciendo que la onda S que está ahí es grande. Pero no siempre vemos un QRS. A veces vemos simplemente una Q con una R, a veces vemos simplemente una onda R, a veces simplemente vemos una onda R y una onda S. Es decir, pueden haber algunas variantes, pero por costumbre siempre le decimos complejo QRS, aunque de repente simplemente R o de repente simplemente RS. Luego hablaremos un poquito del segmento ST. El segmento ST se inicia a este nivel en el llamado punto J o punto de unión. Junction en inglés, que indica que es el punto en donde termina la despolarización e inicia la repolarización, por eso decimos punto de unión. Este es un punto que debe ser isoeléctrico, es decir, si yo trazo una línea por acá que comprenda todos los segmentos, tanto el PR como el ST, el punto J debe quedar en esa línea isoeléctrica. ¿Y por qué es importante? Porque cuando hablemos de infarto o de isquemia, nos va a señalar en dónde se encuentra el segmento ST. Actualmente, cuando hablamos de infarto, la clasificación electrocardiográfica nos permite hablar de infarto ST elevado o infarto ST no elevado. Entonces, ¿quién inicia el segmento ST? Es el punto J. Es por eso que es importante ubicar el punto J en nuestro electrocardiograma. Luego viene la onda T. La onda T es parte de la repolarización ventricular. Se tiene una forma que, en resumen, sigue al complejo QRS. Si el complejo QRS es positivo, la onda T también va a ser positiva. Si el complejo QRS es negativo, la onda T también va a ser negativa. Y es importante recordar esto porque cuando hablemos de isquemia miocárdica, vamos a ver que la onda T ya no va a seguir el complejo QRS. Como que se divorcia del complejo QRS, se rompe ese maridaje y eso ya es un marcador de que hay lesión o hay enfermedad coronaria en esa zona. También es importante recordar que la onda T no es simétrica y de un ascenso lento y un descenso más rápido. Es decir, la onda T normal es una onda T asimétrica. Entonces, para recordar que el punto J debe estar isoeléctrico normalmente, que el segmento ST también debe ser isoeléctrico, aunque a veces es ligeramente ascendente, y que la onda T
sigue al complejo QRS. Si el complejo QRS es positivo, la onda T también va a ser positiva. Unas palabras en cuanto al intervalo QT. Ya dijimos cuál es el intervalo QT, es aquel que inicia entre el final o el inicio del complejo QRS y el final de la onda T. Vale decir que es la suma del QRS más el ST más la onda T. Este es el único valor que cambia con la frecuencia cardíaca. Entonces, si la frecuencia cardíaca aumenta, el QT, intervalo QT, se acorta. La frecuencia cardíaca disminuye, el intervalo QT se alarga. Es por eso que aparece un concepto adicional que se llama intervalo QT corregido. ¿Corregido a quién? Corregido a la frecuencia cardíaca. Y obedece a esta fórmula. El QT corregido es igual al QT medido del paciente dividido entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Vale la pena que eso lo revisen más al detalle con sus profesores para hacer esa conversión. Unas palabras finales hacia una onda que a veces no se le da mucha importancia, que aparece después de la onda T. Obviamente, ¿cómo se le va a llamar? Si ya vemos que las letras siguen una secuencia del abecedario, después de la T debe venir la U. Y esta onda U, que para algunos, porque no hay una certeza en cuanto a lo mismo, se debe a la repolarización del sistema de Purkinje. Otros dicen no, que es por la repolarización de los músculos papilares. Otros dicen que no, que tiene un origen mecánico que coincide con la relajación isovolumétrica del ventrículo. ¿La onda U es normal? No, siempre y cuando la altura del voltaje no pase de 1/3 de la onda T que le precede. O sea, una chiquita que sea menos de 1/3 de esta altura es una onda U normal. ¿Cuándo es anormal? Generalmente en 3 circunstancias. La onda U es importante generalmente en hipocalemia, es importante en enfermedad isquémica coronaria y es importante en hipertrofia ventricular. Entonces, resumimos, onda P, activación auricular. Complejo QRS, activación ventricular. ST y onda T, repolarización ventricular. Y unas palabras finales para el eje del corazón. Entonces, cuando informemos un electrocardiograma, tenemos que comenzar primero con el ritmo, luego la frecuencia, luego medimos el intervalo PR, luego medimos el ancho del complejo QRS, el intervalo QT y finalmente el eje del corazón. Como ustedes recordarán, la explicación de un electrocardiograma es una explicación vectorial. Y en el plano frontal vamos a ver que los vectores se dirigen en diferentes direcciones. Acá tenemos todo hacia arriba es negativo, todo hacia abajo es positivo. El 0 se encuentra acá, 0, 90, 180, 90 menos 90 y otra vez 0. El eje cardíaco normal, ¿en dónde se encuentra? Entre menos 30 y más 90. ¿Cuándo hablamos de desviación de eje a la derecha? Cuando el eje está en este cuadrante, es decir, más allá de más 90 y menos de 180. Si el eje cae en este cuadrante, hablamos de desviación del eje hacia la derecha. Y si el corazón cae en este pedacito que falta acá, o sea, este pedacito de acá, es decir, entre menos 30 y menos 90, decimos desviación del eje hacia la izquierda. Y si el eje se encuentra en este cuadrante, que es un cuadrante, digamos, anormal para tener el eje, vamos a llamar desviación extrema del eje. Entonces, cuando hablamos del eje eléctrico, puede ser o normal, o desviado a la derecha, o desviado hacia la izquierda, o de manera rara, hablaremos de una desviación extrema. Entonces, ¿cómo sé yo si está bien mi eje? Esta es una manera muy cualitativa de saber si estamos frente a un eje normal o anormal.
Para eso vamos a ver el complejo QRS en D1 y en ABF. Si el complejo QRS es positivo en D1 y en ABF, entonces el eje eléctrico está dentro del rango de normalidad. Si es positivo en D1 pero negativo en ABF, hablamos de desviación del eje hacia la izquierda. Al contrario, si es negativo en D1 pero positivo en ABF, hablamos de un eje desviado hacia la derecha. Y si es negativo en todos lados, hablamos de una desviación extrema. Entonces, a veces cuando recién comenzamos, simplemente con que digamos eje normal, o eje desviado a la derecha, o eje desviado hacia la izquierda, nos puede salvar. Esta es una forma un poco más complicada para comprender el eje, pero usando este sistema exaxial de Bailey podemos sacar el eje con mayor exactitud. Eso yo les voy a pedir que lo hagan con sus profesores de práctica, porque eso lleva un tiempo y a un tutoreo mucho más fino que simplemente una clase. Entonces, ¿qué nos interesa? Por ahora, ¿qué es lo que van a aprender conmigo? En ver de manera cualitativa si tenemos el eje normal, desviado a la izquierda, desviado a la derecha o con desviación extrema. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Dónde está este eje? Yo les dije a ustedes, veamos D1 y ABF. Miren ustedes que las derivaciones de un electrocardiograma de 12 derivaciones tienen arriba los nombres. Entonces, D1 es positivo, sí es positivo. ABF es positivo, sí es positivo. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Si D1 es positivo y ABF es positivo, el eje cardíaco es normal. Muy bien, veamos otro ejemplo. Nuevamente, D1 positivo, sí. ABF positivo, sí. Entonces tenemos nuevamente un eje normal. Acá, a pesar de todos estos cambios, vemos lo mismo. D1 positivo, sí. ABF positivo, sí todavía. Es más positivo que negativo, entonces el eje está dentro del rango normal. Pero ¿qué más podemos ver? ¿Cómo se saca la frecuencia cardíaca? Bueno, comencemos. Dijimos que en la lectura de un electrocardiograma, ¿qué tenemos que ver primero? El ritmo. Dijimos, para que el ritmo sea sinusal, la onda P debe iniciar el trazado, luego debe haber siempre un QRS después de la onda P, y dijimos que la onda P debía ser positiva en todas las derivaciones, exceptuando en ABR, donde debe ser negativo. Entonces ya estoy autorizado a hablar que hay una actividad sinusal. Si saco la frecuencia cardíaca, ¿cómo obtengo la frecuencia cardíaca en un ritmo regular? La fórmula es frecuencia cardíaca igual a 1500 entre el número de cuadraditos chiquitos que hay entre una onda R y otra onda R. Por ejemplo, aquí voy a contar 5, 10, 15, 16. 1516 va a salir 90 y pico de latidos dentro del rango normal, porque hemos dicho que el ritmo sinusal va entre 60 y 100. Entonces diríamos acá, ritmo sinusal, frecuencia 95 por minuto. Luego medimos el ancho, todo el intervalo PR. Aquí veis más o menos 4 cuadraditos y cada cuadradito vale 0.04. Entonces el intervalo PR va a ser de 0.16 segundos y hemos dicho que el rango normal va de 0.12 a 0.20. Entonces está bien. Y medimos finalmente el intervalo QT, desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Aquí en términos prácticos diríamos que aquí hay 5 y 5 10 cuadraditos, el intervalo QT sería de 0.40. ¿Cuál es lo normal? De 0.35 hasta 0.45. Entonces ya podemos leer este electrocardiograma. Ritmo sinusal, frecuencia 90 por minuto, intervalo PR 0.16, el ancho del QRS, vamos a suponer que son 2 cuadraditos, 0.08 segundos, lo cual es normal. El ancho del QRS normalmente no debe pasar de 0.12 segundos. QT en 0.40 y un eje que se encuentra perfectamente en el eje normal porque es positivo en D1 y en ADF. Y así vamos a comenzar leyendo los electros. Aquí, por ejemplo, que se ve un poquito más claro.
¿Es ritmo sinusal? La onda P está presente y positiva en D1, en D2, en D3, en ABF, en ABL y negativa en ABR. Perfecto. Es el nodo sinusal entonces. Ritmo sinusal. Frecuencia. Hay 10 cuadrados, 15 cuadrados chiquititos. Entonces la frecuencia es 1500 entre 15, 100 por minuto. Está al borde de la taquicardia sinusal. Luego medimos el intervalo PR, que también tiene aquí 4 cuadraditos, sería 0.16. El ancho del QRS, que tiene menos de 2 cuadraditos, no más allá de 0.08. Y el intervalo QT, que tiene aquí más o menos 8 cuadraditos, que serían 8 por 4, 32, 0.32. Entonces, ritmo sinusal, frecuencia 100 por minuto, intervalo PR 0.16, ancho 0.08, QT 0.32 y un eje normal. Yo sé que algunos todavía están mareados, bueno, ya están cansados del día, pero es más o menos la secuencia que vamos a seguir. Este de aquí sí tiene, es un electrocardiograma patológico. Miren ustedes el ancho del complejo QRS, el ancho, ya nos sale un QRS ancho, que como ya veremos cuando ocurre el QRS ancho, hablamos o de hipertrofia ventricular o de un bloqueo de rama. Algunas palabras para entender cuando hablamos de línea isoeléctrica o línea basal. Para eso vamos a tomar la onda T de un trazo y la onda P del siguiente. Entonces vamos a considerar la línea basal a esta línea TP. Si yo hago una prolongación de esta línea, voy a ver que el segmento PR y el ST están en la misma línea. Ya eso lo llamamos isoeléctrico. Entonces, la línea, ¿cómo sé cuándo el PR o el ST es isoeléctrico? Cuando hago una extensión del intervalo TP, podré saber si el ST está hacia arriba, supradesnivelado, o está hacia abajo, está infradesnivelado. Entonces, lo normal, ¿cuál es? El ritmo sinusal. ¿Quién lo conforma? La onda P. Pero pueden haber también otras ondas, como el flúter auricular, señalando a la activación auricular con la onda F mayúscula, o la fibrilación auricular, señalado con una F minúscula. Eso es lo que hablábamos sobre las denominaciones de las ondas en el electrocardiograma. Por ejemplo, aquí tiene una R chiquita inicial con una onda S grande. Entonces se llamará RS, con R minúscula, S mayúscula. Aquí, por ejemplo, tiene solamente onda R y onda S, y es una onda S chiquita. Entonces, RS escrito de esta manera. Si no veo ni Q ni R, bien puede llamarse simplemente onda R. Unas palabras adicionales para el llamado tiempo de activación ventricular, o lo van a encontrar en algunos libros como deflexión intrínsecoide. ¿Qué es el tiempo de activación ventricular? El tiempo que transcurre desde que inicia la activación ventricular hasta que llega a la cúspide de la onda R. Ese tiempo que está aquí se denomina tiempo de activación ventricular, que se modifica, sobre todo incrementa cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Es decir, cuando yo quiero darle sustento a base a la hipertrofia ventricular, puedo medir, la deflexión intrínsecoide. En las derivaciones precordiales como estas, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, vean ustedes cómo es la morfología normal. En B1 y en B2, la onda R es pequeñita, la onda S es profunda. En cambio, en B4, B5 y B6, la onda R es predominante. Desde el punto de vista electrocardiográfico, decimos que cuando la onda R es pequeñita y la S es profunda, esa es imagen de ventrículo derecho.
Pero cuando la que predomina es la onda R, decimos que esa es imagen de ventrículo izquierdo. Entonces, desde el punto de vista electrocardiográfico, podemos decir que B1 y B2 miran al ventrículo derecho, B4, B5 y B6 miran al ventrículo izquierdo, y B3 es más o menos isoeléctrico y que está mirando al septum interventricular. Cuando el corazón cambia de posición en lo que llamamos dextrorotación o rotación horaria, vamos a ver que casi todo es imagen de ventrículo derecho. Por ejemplo, que B1, R pequeña, S profunda, imagen de ventrículo derecho. B2, R pequeña, S profunda, también es imagen de ventrículo derecho. B3, sigue habiendo ventrículo derecho, R pequeña, S profunda. B4, también R pequeña, S profunda. Recién en B5 comienza a aparecer lo que sería el septum interventricular y ya comienza a esbozarse en B6 el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando en todas las precordiales la imagen que predomina es la de ventrículo derecho, es decir, R pequeña, S profunda, a eso le llamamos rotación horaria o dextrorotación. Al revés, cuando el que se muestra más es el ventrículo izquierdo, voy a ver, veamos de izquierda a derecha. Primero, B6 tiene imagen de ventrículo izquierdo. B5 tiene imagen de ventrículo izquierdo. B4 también tiene imagen de ventrículo izquierdo. B3 también tiene imagen de ventrículo izquierdo. Es decir, se presta a esta posición a mostrar más la imagen del ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho. Y esto pudiera ser expresión de hipertrofia del ventrículo izquierdo o en este caso hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, la rotación horaria y rotación horaria. En general, los cardiólogos, más que dextro o levorrotación, hablamos de rotación horaria porque sigue las agujas del reloj, o en la antihoraria porque más bien va en dirección opuesta. Y eso es importante porque a veces la conformación del paciente, por ejemplo, acá como ejemplo tenemos a un gordito. Miren ustedes cómo este paciente puede tener el diafragma levantado. ¿Y levantado por qué? Porque tiene mucha grasa abdominal y el incremento de la presión intraabdominal eleva el diafragma y al elevarlo horizontaliza el corazón. Eso nos va a dar la llamada rotación antihoraria. Es decir, casi todo se ve imagen de ventrículo izquierdo, pero es por la posición. Entonces, hay que interpretar el electrocardiograma en base al paciente, mirando el paciente. Si el paciente no es gordito, sino más bien es flaquito, es largo, longilíneo, el corazón se va a verticalizar y eso nos va a permitir ver más ventrículo derecho. Entonces, este término que hemos hablado de rotación horaria, antihoraria, de predominancia del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, está fuertemente influenciado por el fenotipo del paciente. Un individuo alto y delgado puede tener una rotación antihoraria como un patrón normal, o un individuo gordito puede tener una rotación horaria como patrón normal simplemente por la posición del corazón en relación al diafragma. Entonces, recordar que cuando tomemos un electrocardiograma, hay que colocar siempre el nombre y el apellido del paciente, el sexo, la edad, la fecha y la hora, aquí faltaría agregar hora en que se realiza el electrocardiograma, si está bien calibrado, la velocidad del papel debe ser normalmente 25 milímetros por segundo, ver que no hayan artefactos, colocando los filtros que corresponden, anotar si es que sabemos qué patología de base tiene el paciente, porque eso va a permitir una mejor interpretación del electrocardiograma. Si es posible ver qué medicación recibe, porque si está beta bloqueado, de repente eso produce pues la bradicardia que estamos viendo. Algunos datos clínicos para ver qué ocurre o qué está pasando con el paciente cuando le están tomando el electrocardiograma. Por ejemplo, es muy importante en enfermedad coronaria. Yo puedo tomar un electrocardiograma de un paciente coronario sin dolor y puede ser completamente normal.
¿Y qué hago? Bueno, dejo indicado que si en algún momento el paciente que está bajo observación presenta dolor, pues que le tomen un electrocardiograma en ese momento, porque la comparación, como dice el punto 11, es importante. Si yo veo que le toman el EKG durante el dolor y el EKG no cambia para nada, entonces hay que echarnos a buscar otros diagnósticos que no sean necesariamente enfermedad coronaria. En resumen, entonces recordemos que la onda P representa la despolarización auricular, tiene una altura que suele ser menor de 2.5 milímetros y una duración menor de 0.12 segundos. El complejo QRS representa la activación ventricular y el ancho usualmente es menor no de 0.10 sino de 0.12 segundos y tiene una amplitud que va entre 10 y 25 milivoltios. Y la onda T y el segmento ST representan a la repolarización ventricular. La onda U, que ya vimos que aparece después de la onda T, que normalmente es pequeñita, la vemos mejor en las precordiales derechas, es decir, B2, B3 y a veces hasta B4, y que no sabemos exactamente por qué se produce, pero creemos que es la repolarización tardía o de la fibra de Purkinje o de los músculos papilares. Los que tenemos dos intervalos que medir, el intervalo PR, y hemos dicho que el valor normal del intervalo PR va de 0.12 a 0.20 segundos, que menos de 0.12 se llama PR corto, y más de 0.20 decimos PR largo. Y el intervalo QT, que ya hemos dicho que va desde el inicio, desde el final del QRS, hasta el final de la onda T, no de la onda U, sino de la onda T, y que varía de acuerdo a la frecuencia cardíaca según la fórmula que hemos revisado. Hablamos también de la deflexión intrínsecoide, que es el tiempo medido desde el inicio del QRS hasta la cúspide misma de la onda R. Tiene un valor normalmente en las precordiales derechas, menor de 0.04 segundos, y en las precordiales izquierdas puede ser hasta 0.05 segundos como normal. Que el eje eléctrico está, como ya hemos visto, entre menos 30 y más 90 grados, pero que con los años van cambiando. Entonces, cuando veamos un electrocardiograma, tenemos que saber de qué edad tiene el paciente, porque si es un niño, generalmente ellos van alrededor de 100 grados o un poco más, es decir, el eje ligeramente desviado hacia la derecha. Para recordar, debo recordarles que un electrocardiograma normal no significa necesariamente que el paciente no tenga nada en el corazón. Es decir, hay algunas cardiopatías que muestran electrocardiogramas sin desviación del eje. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta de lo que no quedó claro? ¿Nadie? No, doctor, todo está claro. Muy bien. Entonces, por favor, me confirmas la hora de mañana en la mañana y la hora de mañana en la tarde. ¿Sí? Sí, doctor, Hola. yo le confirmo la hora. Listo. Entonces, conmigo eso sería todo hasta el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muy bien, chicas. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana.